cosas que nos ocultan. Hay muchas cosas que no nos enseñan. Incluso después de haber pasado completa una formación universitaria, podés tener la sensación de que nos educaron para un mundo que ya no existe. Nadie nos explica realmente lo que implica ser profesionales independientes, llevar adelante nuestra propia empresa, cómo manejar nuestras finanzas, cómo poner valor a nuestra hora de trabajo, cómo gestionar incluso la parte emocional de estar trabajando y que todo dependa de nosotros, y ni mucho menos cómo comunicar lo que hacemos en un mundo que cambia todo el tiempo. Para hablar de esto y de mucho más, hoy tengo el gusto de tener a mi lado al licenciado Mauro Cantero. Bienvenido, Mauro. ¿Cómo va, Silvana? Bien, ¿todo Gracias bien? por tu invitación. Bien, contento de estar acá y emocionado. ¡Qué bueno! Mi primer podcast. Bienvenido a las tablas. Gracias. Y antes que nada, me encantaría que nos cuentes vos de tu propia boca cómo comunicás al mundo, quién sos y a qué te dedicás profesionalmente. Bueno, me llamo Mauro Nicolás Cantero, digo mi nombre completo. Tengo 35 años y vivo en Neuquén, ciudad, hace 2 años y 15 días más o menos, recién hace 2 añitos. Y bueno, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría desde el 2013. Estudié en Villaguay, Entre Ríos. Viví ahí 5 años en esa ciudad. Y luego de eso trabajé en Santa Fe como kinesiólogo y hace ya casi 4 años, en diciembre va a ser 4 años, que soy quiropráctico. Así que hoy actualmente me dedico a la quiropraxia, integrando otros conocimientos que no digo que lo hago o que lo sé, pero sí los integro y los llevo a la práctica con las personas que veo día a día. Y para quienes no conocen mucho de este mundo, ¿no? Por un lado, me gustaría que nos cuentes a todos cómo fue que te dedicaste a esto de la quiropraxia y qué es la quiropraxia. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, primero y principal, cómo fue que me dediqué a la quiropraxia. Lo primero, buscando por un problema personal, o sea, por un problema en mi columna propiamente. A los 17 años me operan de una hernia de disco en mis lumbares, en el E4, L5. A mí se me dormían las 2 piernas, o sea, no las sentía mucho, yo me sentaba, ahora el tiempo que ya estoy sentado ahora ya se me hubiesen dormido. Y tenía mucho dolor, estaba en el último año de la secundaria. Y bueno, por diferentes razones llegan a operarme, que hoy en día, viéndolo de esta perspectiva, no hubiese sido la solución correcta o más práctica. Pero bueno, de eso me lleva a estar acá hoy también, ¿no? Así que después de eso entré en una crisis, digamos, que iba a estudiar, porque fue en el último año de la secundaria, qué iba a hacer de mi vida. Entré en depresión también ese año. ¿Todo eso te pasó en tu último año del colegio? Claro, 2007, tenía 17 años. Wow, entonces, chico. sí, hasta tuve pensamientos, digamos, de como dejar de existir. O sea, wow. Tenía mucho dolor. Y me operaron, no me rehabilitaba, no me podía recuperar. A su vez también, al tiempito, me operan en mayo del 2007 y lo que es a esta fecha, un poquito antes, poner septiembre de ese mismo año, se me dormían las 2 manos. Y yo estaba yendo a la escuela secundaria, quedé libre, me dejaron reincorporarme, varias veces quedé libre porque falté como 2 meses. Estuve 3 meses sin poderme sentar, solamente me sentaba para ir al baño o comer. Y bueno, los médicos no sabían qué hacer conmigo, con las cervicales tampoco, entonces me terminan mandando a un médico que hacía acupuntura. Ese médico, en muy pocas sesiones, me mejoró mis síntomas de la parte cervical, que no había sido operado. Las lumbares como que no podía porque estaba la cirugía. Ah, claro. Y ahí ese fue para mí un quiebre, donde ver que existían otras cosas, que no era o un medicamento o un médico que te opere. Que el mismo médico que me operó me mandó, porque se le quemaron los papeles. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezó mi recorrido. Estaba entre estudiar recursos humanos, me acuerdo, o kinesiología, porque iba mucho, todos los días al kinesiólogo. Hice 120 sesiones de kinesiología. ¿Y te gustaba? O sea, evidentemente. O sea, me terminó gustando porque estaba ahí y veía cómo trabajaban y demás. Entonces, bueno, dije, voy a estudiar eso. Y me acuerdo que fui a ¿cómo se llama? Un psicopedagogo. Ajá. Que me hicieron un test vocacional y bueno, y terminé decidiendo eso. No estaba en Santa Fe y me fui así a Entre Ríos a estudiar. Usaba cuello ortopédico en ese momento también.
Y ahí empecé a estudiar kinesiología. Y en mi búsqueda de querer solucionar mi problema, hoy en día lo veo así también, empecé con kinesiología y eso me llevó a un recorrido de buscar un montón de cuestiones, tanto sea de introspección o de conocimiento personal, también como para poder ayudar, o técnicas para poder ayudar a otras personas. Y hasta el día de hoy sigo en eso. Entre todas esas cuestiones, en el año 2010 conozco un profesor de la facultad que estaba por recibirse de quiropráctico, que es una diplomatura que se hace en Argentina siendo kinesiólogo. O sea, tenés que ser kinesiólogo para poder hacer quiropraxia. Y ese profesor le pedí si podía ir a hacer una sesión. Me hizo una sesión y la sensación que sentí fue como mucha liberación. Y a partir de ahí fue mi primer acercamiento a la quiropraxia. Y después pasé mucho recorrido, un montón de cuestiones, estudié muchas cosas, desde numerología, reiki, registro akáshico, un montón de cosas. Qué amplio que es, ¿no? El mundo en realidad de la medicina cuando Sí. uno lo acompaña desde esta mirada más integrada, ¿no? Sí, muy amplio. Y bueno, hice de todo y lo que yo tenía, digamos, como propósito, que me había ayudado mucho, era la medicina china, la acupuntura. Y ese médico tenía una particularidad que era que estaba conmigo, me escuchaba, me miraba y que no era muy así el kinesiólogo tampoco. Y ahí eso me permitió mejorar mis cervicales, no mis lumbares tanto. Y bueno, cuando termino la facultad, yo entré a la facultad sabiendo que la medicina convencional o derivados de morfina que me daban en gotas para calmar el dolor no me solucionaban las cosas. Y sí, un profesor durante la carrera con quiropraxia me ayudó también este médico haciéndome acupuntura, y entonces yo entré con esa perspectiva. Gracias a la facultad, que es pública y que por suerte he tenido profesores despiertos, le digo yo, me han mostrado que era la osteopatía, que era el RPG, que era la acupuntura también, si bien no dimos mucho, pero lo nombraron, entonces yo salí sabiendo eso y con la experiencia de vivirlo. Claro. Y eso me permitió que cuando terminé kinesiología estudié medicina china, hice todo un posgrado, me dediqué un tiempo a eso junto con kinesio y seguí estudiando demás cuestiones. Y siempre la quiropraxia me ayudaba, era lo que me sacaba de las crisis de dolor. O sea, vos mismo te practicabas a vos. No, me iba a que me hagan quiropraxia. Pero ya con el conocimiento de base que sabías que era lo ya que... siendo kinesiólogo, sí. Claro. Y siempre me ayudaba. Y en una gran crisis que tuve, ahí antes de la pandemia, me quedé duro en mi casa, o sea, vivía solo en un departamento en Santa Fe y me quedé en 4 patas y no me podía mover. Y agarré el celular, llamé a mi papá que tenía una llave de mi departamento que vivía cerca y me fue a buscar y me asistió y bueno, después cayó un médico que es un primo mío y me ayudó y me dio unas medicaciones vía venosa porque no me paraba el dolor, era impresionante. Y una vez que bajé, digamos, la inflamación grave aguda, fui a un quiropráctico en Santa Fe que me había siempre recomendado este profesor de Entre Ríos. Y ese quiropráctico me ayudó y salí. Y ahí fue el punto donde dije yo voy a estudiar quiropraxia. Y considero que mucho de los estudios de quiropraxia, todo lo otro que hice antes, estudiar medicina china, también hice cursos de reiki, numerología, estudié todas esas cuestiones, 5 leyes biológicas, biodecodificación. Wow. De eso hice bastante. Todo eso me ayudó a terminar de hacer quiropraxia, o sea, de decidir eso. Porque era algo que integra una filosofía, la quiropraxia, una ciencia, que es la ciencia misma, y arte. Entonces eso como que sintetiza todo lo que hago. Y mi atención hoy en día es no solo siendo quiropráctico, sino con todo este bagaje, Claro. por mi experiencia personal. Qué rico que es tu enfoque, Mauro. Sí. Y entonces, ¿vos sentís que vos estás trabajando desde tu verdadera vocación o Sí. lo sentís? Sí, porque, o sea, cada persona que yo atiendo, siento a ver, y te lo digo y medio que me emociono. Cuando llegan con mucho dolor, yo me pongo en el lugar. Claro. Y que yo esas herramientas que yo tengo hoy en día, que hice por mucho recorrido, o sea, del 2007 hasta hoy, a mí me llevó mucho tiempo. Entonces, poder sintetizarle eso a la persona, más allá del ajuste quiropráctico, que es muy efectivo, sintetizarle todo ese conocimiento es todo lo que es mi aporte, viste, como que te dice el valor diferenciado. Sí, Habla. exacto, bueno, tu gran diferencial. Ese es mi valor diferenciado. Totalmente. Y bueno, y ahí decidí hacer mi marca personal también en la pandemia.
y empezar a hablar de 5 leyes biológicas y ejercicios de la kinesiología o medicina china, porque ahí todavía no era quiropráctico. Y bueno, y por diferentes razones después lo dejé al Instagram y digamos ese proyecto y lo retomé este año, que abrí mi propio consultorio de quiropraxia en Neuquén, en el 2025, en enero. Qué interesante para la persona que está del otro lado, esta conexión que se genera cuando los profesionales de la salud se ubican desde un lugar tan humano que muchas veces se pierde en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno atraviesa situaciones de este estilo y puede conectar con que hay una persona, un humano del otro lado, siento que el proceso es mucho más integral y mucho más sanador ya de por sí desde esa primera consulta. Sí. Entonces, si a esto vos lo sumás, que sos una persona que está trabajando desde lo que siente como su vocación, yo lo entiendo como una de las principales bases para empezar a trabajar de forma profesional desde lo que conocemos la marca personal, que en realidad tiene que ver con quiénes somos, quiénes estamos siendo, ¿no? Y yo lo que les promuevo siempre es que para uno trabajar su propia marca personal siempre tiene que ser desde un lugar de propósito, de sentido y de conexión, desde un lugar de disfrute de lo que estás dando, porque si no, no hay marca personal que avance, si no sería como una especie de farsa hecha alrededor de nuestro propio nombre, porque la marca personal tiene que ver con eso, ¿no? Sí, con nuestro propio nombre. Mira, lo que busco básicamente es poder integrar con autenticidad, esa es como que la base de lo que transmito. O sea, hay días que no puedo, o sea, como me imagino que todos tienen ese tema, hay días que no puedo subir historias, hay días que no puedo subir un video, o sea, o que digo, uy, mi pareja Maju me ayuda con esa parte, y le digo, no subimos un video, y me dice, no hay drama, dice, o sea, vos lo estás haciendo y hacemos lo que podés, y también lo que me está pasando es que el crecimiento de demanda en relación a mis servicios es mayor de la capacidad de oferta que tengo en este claro. momento. Y entonces, bueno, ahí voy, o sea, acomodando varias cuestiones. Y hace poquito ya recién estreno un nuevo consultorio, o sea, en octubre, que ahí estoy más cómodo. Y bueno, eso me va a permitir otras cuestiones que ya también tengo pensadas para cómo desarrollar la marca personal y ayudar a más cantidad de personas a cuidar su salud a través de la columna vertebral, que en realidad es todo, porque ahí cuidas todo, o sea. Y vos, volviendo un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando empezaste, o sea, desde el momento en que uno se recibe como profesional, sea la profesión que cada uno tenga, es como que nadie nos enseña un montón de cosas que vamos a necesitar en nuestra vida diaria como profesionales, ¿no? Una de ellas, que mencionaba al principio, tiene que ver, por ejemplo, con el tema financiero, que no es menor, porque todos tenemos gastos, estructuras, cosas que pagar, cuentas a fin de mes que sostener, fijar nuestras tarifas. ¿Cómo te llevas con esa parte? Me acuerdo que me hace acordar. ¿Te acordás que ahora la facturación es electrónica? Bueno, no sé hace cuánto está así, pero yo trabajo, digamos, en el área kinésica desde el 2013 y 2014, principios de 2014, fines de 2013. Y me acuerdo que en esa primera parte había que hacer esa factura con talonario, ¿viste? ¡Ay, sí! Bueno, me agarró la última parte, poner que después pasado un tiempito ya no. Y yo no tenía ni idea cómo hacer eso. O sea, me acuerdo que fui a la contadora, que me pasaron una contadora y me explicó cómo hacer eso. Y yo digo, tengo que seguir aprendiendo. Y era toda una cuestión que no tenía ni idea. Claro, o sea, nadie te forma para esa parte. No te lo explican. Y creo que en cierta forma, o sea, esto es una crítica muy profunda mía, todo eso está preparado, o sea, en algún punto. O sea, para que los profesionales no emprendan. O sea, y cuando digo profesionales me refiero a un médico, no solamente salud, sino un profesional desde un docente, un policía, quien sea, porque profesional es uno que hace algo que se dedica a eso. Lo haya estudiado o no, pero entonces no está preparado el sistema para eso. No, el sistema está preparado para que trabajes más como empleado que como empresario. Sí. De hecho, a veces no sé cómo te llevas con este concepto de ser empresario, porque muchas veces esas palabras están cargadas de creencias que son negativas y que son creencias que nos implantan también, muchas veces a nivel familiar, otras a nivel religioso, ¿por qué no desde la parte educativa? Si bien comparto que muchas veces a lo largo de nuestra formación tenemos docentes, como escuché tu caso, que te iluminan, que conectan con vos y que dejan huella, de hecho a mí también me ha pasado,
muchas veces el mismo sistema nos va formando dentro de una cajita y no nos da las herramientas para los que después queremos ejercer de forma independiente, ¿no? Entonces, ahí está el desafío, porque vos decís, ¿cómo puede ser que pasé por todo un sistema de formación y no tengo las herramientas básicas que, si uno lo piensa desde la lógica, nos deberían enseñar? Claro. Incluso, déjame decirte otra cosa, o sea, los estatutos, o sea, digamos, de colegios de profesionales, incluso están anticuados. O sea, parte de venirme al sur fue porque empecé mi marca personal y me multaron. Claro. En la ciudad de Santa Fe, el colegio profesional me multó porque diserté ante un congreso de masajistas de forma online. O el otro día también diserté en un congreso de podología y no solo el hecho de disertar, sino que tenía que pedirle permiso, decir qué era lo que iba a decir, o sea, decirle la hora, el día, por qué medio, Claro. y sigue estando. Entonces, mi búsqueda fue, bueno, decir, bueno, ¿dónde puedo tener más libertad? Y que a su vez también estén ayornados yo le propuse modificar toda su pauta publicitaria y bueno, no hubo éxito. Claro. Y entonces decidí moverme de rumbo a lo que mi alma llamaba, o sea, que era poder comunicar. Claro. Y transmitir lo que había aprendido en base a mi vivencia. Así que bueno, ahí le voy dando forma. Entonces hay muchas cuestiones, o sea, la civilización y la cultura interceden mucho en muchas veces lo que cada persona desea hacer o su vocación. Y creo que todos tienen un potencial, cualquier persona, el asunto está que eso se pueda estimular. Mi llamado fue como muy grande por mucha crisis que tuve. Claro. Pero hay muchas personas que sé que no lo hacen, o le da miedo, o dicen por qué. O sea, ¿qué me van a decir si salgo frente a una cámara? ¿Qué digo? Me intimida la mirada del otro. Y como que yo todo eso lo trabajé. Y Claro. a su vez, no solo con terapia, sino con biodanza. También me dedico a hacer biodanza. O sea, es una herramienta que ayuda a integrarte con otras personas y a liberar tu cuerpo. Entonces, mi profesión y mi atención va atravesada por un montón de herramientas y vivencias que tengo y que sigo haciéndolas y aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Sí, sin dudas es un camino que no termina nunca, ¿no? Y va de la mano del desarrollo profesional consciente, de la mano del propio desarrollo de uno como persona, ¿no? Creo Sí. que eso es lo más rico de todo. Ahora, a la hora de poder comunicar nuestro trabajo en este mundo que va cambiando tanto permanentemente, ¿cómo te sentís vos con esta parte que hay que incorporar de, por ejemplo, hoy estás acá en una entrevista, me contabas que tuviste una conferencia? ¿Cómo te llevas eso? Porque la realidad es que para eso tampoco nunca nos dieron una formación. Mira, en cierta forma, de forma indirecta, tuve una formación. Ajá. Y te voy a contar por qué. Mi papá es periodista. Ah, mirá. Y, o sea, mirá vos, porque todo está encadenado. Cuando era chico, o sea, él trabajaba en un empleo público y después el tiempo que le quedaba, de lunes a viernes, era periodista, trabajaba para radio, televisión y demás. Y a su vez los fines de semana también. O sea, cubría eventos, o sea, culturales, después se dedicó mucho a deporte. Entonces, claro, me tenía que criar también. Entonces, ¿qué hacía? O sea, lo que podía hacer me llevaba a todos esos eventos. Entonces yo iba a la cancha de fútbol de Unión o Colón, allí en Santa Fe, jugaba Boca, River, yo me metía en los vestuarios con los jugadores, estaba al borde de la cancha, a un partido de básquet iba, tenía que salir en la televisión, que era todo esto que hay acá. Yo iba, es más, he salido en vivo, en directo en la televisión con él, hablando, teniendo 5, 6, 7, 8 años. Y que por un lado, digo, nunca tuve la oportunidad, digamos, de disfrutar como niño y no estar en su trabajo, muy poco tiempo, porque él no tenía mucho tiempo libre, pero hoy en día lo agradezco. Las vueltas de la vida. Eso me permite hoy estar acá y no tener drama. ¿Me Tal entendés? cual. Y comunicar frente a una cámara que a mucha gente le cuesta un montón, muchísimo. Cuesta muchísimo, por eso yo te agradezco que te hayas atrevido a estar presente hoy acá, porque a muchas personas, incluso desde el aspecto profesional, te toca a veces hacer algún video de alguna invitación o algo y muchas personas se paralizan. Y hoy en el mundo en el que vivimos requiere que nos mostremos. Y uno cuando es su propia marca, ni hablar que necesitas hacer alguna entrevista, alguna conferencia, exponerte en algún video ante las cámaras. ¿Eso vos cómo lo llevaste adelante, por ejemplo, con esa conferencia que te tocó?
te pedían, por ejemplo, que vos por ir digamos, en representación de tu propia marca, de ser marca personal, Sí. que presentes alguna imagen, ¿qué otras cosas sentís vos que implica ser marca personal, trabajar con tu propio nombre? Primero implica la imagen, digamos, o sea, por ejemplo, un logo, o sea, qué colores te identifican. A mí me gusta mucho el verde desde chico, entonces quería que esté el verde. Y después el diseñador que tengo, que es un paciente también, una persona que atiendo, me fue ayudando a integrar el logo, primero el logo, los colores para que te puedan identificar. Después cuál es el propósito de uno, cuál es el propósito con las personas, tenerlo claro. Y ir haciéndolo también, o sea, he hecho un curso de marca personal, me he cebado mucho, me he frustrado. A veces estoy bien, a veces me frustro, es una Es constante. que es una vida de altibajos, sin duda el emprendedor es Sí. así. Eso hay que decirlo también porque es así y tiene sus cosas positivas. Entonces, para ese congreso donde estuve hace unas semanas atrás, un mes más o menos, mes y medio, claro, me pidieron un currículum porque en realidad lo auspiciaba entre otras marcas, o sea, entre otras marcas, digamos, o empresas, lo auspiciaba también el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Y entonces, claro, me tenían que avalar y yo tenía que presentar un currículum. Yo no tenía un currículum. Hice tantas cosas que encontré uno en mi computadora re viejo y bueno, me lo puse a actualizarlo. Y bueno, y me acuerdo que hay algo que hice, que le pedí a mi pareja uno que ya tenía, y en una parte puse que era disruptivo. Puse. Ah, bueno. Y claro, para mí el currículum hoy en día es cómo vos te comunicás y qué es lo que ven las demás personas. No digamos una hoja o un papel. Eso puede escribir ciertas cosas, pero... Y también están los resultados que vos brindás y cómo impactás en las demás personas en su vida. Entonces mi forma de impactar es poder ayudar a la calidad de vida de esas personas. O sea, ¿a través de qué? Del cuidado de su columna, la quiropraxia, y después también poder entender que hay otras cuestiones que hacen a la salud, y como soy profesional de la salud, y las aplico y las apliqué, y sigo aprendiendo, las sugiero. Entonces, esa es mi forma de trabajar. Y cuando fui al congreso, digamos, tuve que presentar eso, y bueno, me daban media hora para hablar y en 24 minutos con problemas de comunicación de micrófono incluidos. Esos problemas del vivo, claro. De eso, así todo, lo hice en 24 minutos. 22 minutos duró la charla. Con cronómetro. Sí, sí. Así Mirá que qué bien. y fue impactante. Y, qué sé yo, también a mí me gusta, digamos, no es lineal como van todos. O sea, eso como que también me lo dio un poco mi problema. De decir, bueno, todo lo de mi profesión hacen esto. Bueno, no, a mí no. O sea, ¿por qué? Porque yo probé otras cosas y pruebo y bueno, y busco por otros lugares. Y la idea es que siempre la persona te pueda asociar a que, esa es mi idea, de mi marca personal, soluciona un problema de la columna de la persona y le da calidad de vida. Esa es mi idea. Y no lo hace desde un lugar tradicional, te diría. ¿Cómo se siente sentirse a veces un poco raro en el sentido en cómo uno ejerce su profesión? Es complejo, o sea, siempre está el que dirán. Y, ¿sabes? Me di cuenta algo también que, por ejemplo, vos entrás a mi consultorio y me han preguntado, ¿y no vas a poner tu título? No. O sea, si me lo piden, está. Si me piden si estoy matriculado y tengo tal cosa, está todo. Pero no lo quiero mostrar, o sea, no tengo ganas, porque lo que quiero mostrar es que la gente se enfoque en los resultados. Entonces, eso también es ser disruptivo o mostrarlo como atiendo, que también es otro tema, que muchos quiroprácticos, o sea, si bien en Estados Unidos lo hacen, o en otras partes del mundo, en Argentina no tanto, porque he investigado también qué hacen los otros en un momento, Claro. qué era lo que quería hacer yo, y como que era muy diferente a lo que hacían en Argentina. Entonces, bueno, dije, ¿existe en algún otro lugar? Y sí, hay quiroprácticos de Australia y de Francia, de Estados Unidos, que hacen algo similar. Entonces, bueno, también está esa clave de poder ver y tomar del otro, no exactamente qué es lo que te gustaba y llevarlo a lo que a mí me gusta. Claro. Y entonces eso es un desafío, porque estás todo el tiempo con la mirada de otras personas, que las personas no tanto. Te digo que los que más te ponen el ojo son los colegas.
Y también me lo pregunto y digo, bueno, ¿y por qué será? Y bueno, porque quizá nos animan. Y está todo ese miedo que yo fui superando desde chico, en realidad, Claro. hablar y demás cuestiones. Sí, 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 sí. Y si vos tuvieses que decir cuáles son los valores, uno a veces habla de marca y parece que marca como que suena un poco raro, pero la realidad es que uno termina siendo su propia marca, ¿no? Sí. Y como marca, ¿cuáles son esos valores, esos ideales que vos sentís que representás? Primero, la autenticidad. O sea, yo no te voy a decir algo que no haga. O sea, es más, hasta me da vergüenza. O sea, y se me nota. Entonces, no lo hago. Hoy, por ejemplo, un paciente me dice, hoy estás peor que yo hoy, porque estaba medio cansado hoy a la mañana. Por algunas cuestiones de la vida propia. Entonces, le digo, y sí, le digo. Entonces, como diciendo, soy ser humano también. Pero doy lo mejor que puedo en este momento con vos. Entonces, eso creo que vale más que tratar de simular que yo esté bien. Y eso es la autenticidad para mí. Me ha pasado que he hecho vivos de Instagram y me han preguntado cosas y he dicho ni tengo ni idea. Claro. Y me han escrito después esa persona que me ha preguntado y me ha dicho, te agradezco un montón haberme contestado que no sabes. Y eso es autenticidad. Total. Primero eso, o sea, la clave. Después generar confianza, o sea, yo soy una persona que me comprometo y me pongo en el lugar de la otra persona porque la entendí y llevé ese proceso. Entonces, la confianza para mí es clave, o sea, que la persona pueda sentirse en confianza y yo transmitir confianza. Que yo te entiendo lo que a vos te está pasando y te voy a acompañar de la mejor forma. Esos dos para mí son clave, confianza y autenticidad. Y todo lo demás después se da, o sea... Claro, bueno, pero está bueno tener las bases sobre las que uno va construyendo un poco su identidad como profesional, porque sabés que son esas cosas sobre las que uno no tranza. O sea, uno sobre esas bases después va construyendo su vida profesional, que es un aspecto muy importante de la vida de cada persona, ¿no? Pasamos muchísimas horas trabajando. Sí. Y un poco a colación de esto que vos nos contabas recién, ¿qué lugar implica cuando uno es profesional independiente, que sos tu propia empresa, que todo un poco recae sobre tus espaldas, ¿no? Sí. El tema también de la salud. Cae sobre la espalda. Totalmente, claro, nunca mejor aplicado. Sí. Esto de que recae sobre nosotros todo el peso de nuestra empresa, ¿cómo cuidarnos? O sea, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta desde tu área que nos podrías recomendar a tener en cuenta? Porque sé que la postura, por ejemplo, es fundamental. Sí, El tema del no ser tan sedentarios y todo esto. También. Mira, justo cuando veníamos para acá, venía hablando con mi pareja, y le decía que para mí la clave es que lo estoy aprendiendo y me cuesta un montón. Porque para la gente que hace astrología soy capricorniano, entonces eso Anoten los datos. se conecta mucho con el trabajo. Entonces mi gran aprendizaje es poder tener tiempo para pensar y no solo pensar, sino conectar con uno mismo, con el cuerpo. Ese es donde veo el mayor problema en las personas y en mí mismo, te lo digo. Wow. Porque a veces me encuentro atendiendo personas o respondiendo mensajes y digo, estoy re cansado, claro, y digo, pero después le digo a una persona que descanse y ni yo estoy descansando de responder Fácil mensajes. decirlo a otro, ¿viste? Entonces, eso como que me lo estoy planteando últimamente cada vez más. O sea, poder tener tiempo libre para... O sea, no te digo totalmente, pero sí tiempo libre para poder conectar y sentir qué decisiones tomar para poder mejorar la marca personal de uno. Y estoy en un momento en donde tengo que empezar a delegar cosas. Y ese momento lo sé para poder tener tiempo libre y poder crecer más. Y bueno, y aprendiéndolo también, porque no es fácil poder empezar a delegar cosas, como por ejemplo, recién puse el consultorio, pero estoy a un nivel que ya limpiar el consultorio me lleva tiempo. Entonces eso lo puede hacer otra persona y yo poder enfocarme en responder mejor y tener esa energía para el que atiendo. O responder mensajes también, eso lo puede hacer otra persona y yo poder enfocarme más a la atención y quiropráctica y todo lo que tengo que enfocar. Entonces estoy en toda esa cuestión, Sí. que no es fácil porque tampoco sabes cómo contratar a alguien, o sea, no sé las leyes laborales, no sé nada. Entonces el otro día justo estaba hablando con mi abogada, porque también es otro tema, tenés que tener una abogada y una contadora en este caso para que te ayuden y se asesoren a decir, bueno, fíjate esto, fíjate lo otro. Y estoy en ese momento de mi marca personal, empezar a delegar.
Por suerte las redes las hace mi pareja, Maju, que la amo un montón y Que gracias. tenemos a Maju que nos Está va a por ayudar, ahí. después nos va a etiquetar. Sí, sí. Y bueno, pero es un tema, o sea. Bueno, precisamente Y esto eso te saca tiempo. te saca muchísimo tiempo Sí. y es uno de los grandes desafíos, esto que nos menciona de no sé delegar o me cuesta delegar, porque creo que es una de las cosas que más cuestan cuando uno Sí. está ejerciendo su propio oficio. Y como la realidad es que nunca nadie nos enseña, en el caso, por ejemplo, yo estoy haciendo lo que es consultoría de empresas, de pymes, y en las pymes, ¿qué pasa? Es la consecuencia de un emprendedor que fue exitoso, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y un día se dio cuenta que no sabe cómo, llegó y tiene una empresa con empleados y no sabe cómo fue que sucedió. Y sabés que realmente ahí entra el rol de los consultores de empresa, que es este asesoramiento que debería en un principio haber sido previo. Por eso yo desde este espacio lo que hago es ser ese puente con los emprendedores para que crezcan de forma ordenada y a conciencia. Sí. Por eso estamos compartiendo temas que tienen que ver con la inteligencia financiera, con las automatizaciones, Es que incorporar la IA para tener más tiempo, para tener calidad de vida, porque la tasa de fracaso de los emprendedores lamentablemente es muy alta. De cada 10, para que te des una idea, 2 personas llegan alrededor de los 2 años. O Mira, sea, no la sabía tasa eso. es muy reducida y es una lástima porque precisamente de esto hablamos, ¿no? Que está todo el sistema armado para dificultarte la vida y no para hacértela más sencilla. Entonces debemos ser más inteligentes, educarnos, autoeducarnos, saber cuándo pedir ayuda también profesional para poder crecer sobre bases sólidas. Justo en eso estoy. En ese momento. Por eso también, Mauro, fiel testimonio, el invitado de hoy. Y dentro de todo esto, para ir ya terminando un poquito, me gustaría que me digas cuál sería para vos un estilo de vida al que te gustaría llegar o al que aspirás dentro de ese equilibrio entre la vida profesional, personal. Equilibrio de vida, poder, digamos, hacer lo que me gusta, o sea, ayudar a las personas y también tener tiempo de poder, que en este momento cuesta, me está costando porque estoy en pleno crecimiento, pero ahí lo estoy, y poder tener tiempo para disfrutar, digamos, con mi familia, mi pareja, y que es clave eso. O sea, y otra cosa clave también es poder, que me doy cuenta, es el entorno natural. O sea, las ciudades cada vez se ponen más complejas por los estímulos lumínicos, auditivos, o sea, las bocinas, todo, las luces. Entonces, todo eso también hace a la salud de una persona. Y entonces mi idea es, en algún momento, poder no solo atender en una ciudad, sino poder atender en un lugar diferente donde la persona pueda conectar y ver que existen otras posibilidades. Porque la verdad que cuando conecto con la naturaleza, que lo busco hacer todos los días, más allá de estar dentro de una ciudad, trato de ir siempre a una plaza, no vivo en una casa que tenga patio, ojalá, ya va a ser, pero trato de ir a una plaza, caminar, entonces esa vida y disfrutar de la vida en sí, o sea, de los pequeños momentos de comer, de poder dormir, que a veces me cuesta porque me paso de rosca y lo reconozco. Y después cuando el cuerpo me lo recuerda muy rápido, muy rápido. Vos tenés tu cuerpo que ahí siempre te está trayendo. Mi cuerpo es mi autotesteo de cómo estoy y mi energía. Entonces, por ejemplo, ahora puse este consultorio nuevo que me llevó 4 meses de mucho papelerío, mucho trámite, muchas cuestiones. Y hoy le decía a Maju, le digo, mira, vamos a tomarnos ahora el fin de noviembre una semana porque eso es clave para poder refrescar la mente y poder encontrar nuevas ideas de cómo uno quiere vivir su vida y cómo quiere emprender y seguir haciendo lo que hace y cómo poder crecer. Porque también otra cosa que me doy cuenta es que hay días que como que esa parte de poder tener tiempo libre y decir, disfrutar y decir qué quiero de mi vida, cómo la quiero disfrutar, a veces no existe ni ese tiempo. Y eso es muy valioso y justamente leía el otro día algo que decía que Henry Ford a la persona que más le pagaba, es el de los autos, Sí, sí. era uno que estaba todo el día, digamos, mayor tiempo de ocio, pero era el que le generaba las ideas creativas para poder crecer la empresa. Era el que más cobraba. Y eso me quedó muy latente todos estos días. Hace como 5 días que lo tengo y la verdad que es sorprendente, porque es así.
Qué lindo esto que decís y me hace recordar, yo estoy haciendo ahora una formación que tiene que ver con fomentar la parte artística, porque quizás cuando más los profesionales que venimos de ciencias más duras, ¿no? De los números y todo esto, la parte creativa a veces queda como un poco suspendida en la época de la niñez y tenemos como que volver a retomar con eso, ¿no? Y entonces, en esto que estoy haciendo, lo que promovemos es que diseñes tu vida como una obra de arte. Entonces, ¿qué sería vivir la vida como si fuese una obra de arte, ¿no? Con qué calidad, con qué soñaríamos. Sería enfocar la vida profesional desde otro lugar mucho más rico y mucho más poderoso. Claro. Desde ese lugar, ¿vos qué pensás si tuvieses hoy a tu niño desde hace no sé cuántos años tenés? No te voy a 35, preguntar, 35. bueno, no hace tanto, que te está viendo hoy, ¿qué consejo sentís que te podría dar? El niño a mí, que disfrute más, que juegue. Y eso, o sea, que disfrute más y juegue. O sea, que sobre todo que juegue. Porque en el juego es donde desarrolla la creatividad. Y viste que hoy en día, muchas veces los niños dicen estoy aburrido. Y el aburrimiento genera la creatividad. Por ejemplo, no sé, ayer antes de irme a dormir, te doy un ejemplo, me fui un rato, caminé en una plaza, lo hago todas las noches. Grounding hace Mauro. Hago grounding y me tiré en el césped, era un día ayer un día medio caluroso a la noche, y me tiré en el césped y me quedé un rato, me quedé como 20 minutos. Y ese momento fue impresionante porque mi mente pudo calmarse, permitirme ir a dormir bien y tener en esos momentos pequeñas ideas donde uno pueda decir, bueno, sí, necesito. O sea, en ese momento tomé la decisión de decir que venía en duda. ¿Me tomo una semana o no me tomo una semana? No, por esto, por el otro. Me la tomo. O sea, necesito más de esto. Y bueno, y entonces eso, si bien eso es como algo más abundante, o sea, una semana, pero la idea es encontrar micros momentos de eso. Entonces, bueno, eso también ayuda a enseñar a la gente, o sea, que encuentre momentos de pausa, que respire y pueda conectar consigo misma. Para mí la clave es conectar con uno mismo. Desde el silencio uno puede encontrar un montón de cuestiones. Súper poderoso el silencio. Eso es lo primero. Por ejemplo, algo que vengo haciendo hace un tiempo, que hay días que puedo y días que no, porque reconozco, es el celular, lo pongo en modo avión a las 9 de la noche, 8:30, 9, llego a trabajar, o a las 8:30 llego a trabajar, lo pongo en modo avión. No lo toco más. Lo busco hacer. Vengo la mayor veces que sí, del último día de que no. Pero es otra parte también, porque eso también ya te saca estímulos y te permite conectar más o con tu familia, tu pareja, tus hijos. Y bueno, y eso. O sea, para mí esa es la clave. O sea, esa es la esencia del ser humano. La biología. Si no tuvieras nada, ¿cómo vivís? O sea, si no tenés luz, si no tenés... El ser humano está para vivir así y ahí creo que conecta más con su animal interno y puede tomar decisiones desde lo que muchas veces se tapa con microadicciones como el celular, pantallas, Netflix o cosas así. Tal cual, es como muchas veces se tapan esos vacíos, incluso el miedo al silencio, ¿no? Sí. De estar permanentemente con algún sonido de fondo, no nos damos cuenta y eso hace que nuestra mente nunca pueda desconectar. Qué importante que termina siendo la calidad de vida. Yo creo que no podemos disociar la vida profesional de la vida personal. O sea, No. creo que van muy unidas y en eso también entra en juego lo que es la mentalidad. Yo creo que antes que desarrollar el éxito profesional, uno debe desarrollar su mentalidad de abundancia. Y la mentalidad de abundancia tiene que ver con criterios un poco subjetivos. Yo tengo los míos. Me gustaría saber los tuyos. ¿Qué sería para vos una vida de abundancia total? Una vida de abundancia total, tener tiempo libre. Para mí lo más importante es el tiempo libre. O sea, apunto a eso, para disfrutar de mi familia. Eso. Me encanta. Eso, porque con el tiempo vos podés conectarte con vos mismo, con las otras personas y elegir eso. Ahora bien, mi profesión, o sea, si bien en este momento estoy en un proceso de poder empezar a delegar, o sea, porque me doy cuenta también que hay cosas que no me gustan, como por ejemplo, no sé, tener que limpiar no me gusta. O sea, me gusta ajustar a mí, hablar con la persona, o tener que responder un mensaje para un turno, reprogramar y qué sé yo, no, cobrar tampoco. O sea, todo eso yo sé que lo puedo delegar y voy en camino. Me gustaría, o sea, hacer eso que me gusta hacer, conectar con eso y cómo ir creciendo en comunicar
y tener tiempo libre para disfrutar con mi familia. Para mí eso es lo que apunto. Bueno, y eso que nos comparte Mauro es pensar la vida profesional desde una empresa con conciencia y con sentido, porque si no terminamos siendo esclavos de nuestro propio tiempo. Y acá estamos para diseñar una vida profesional desde el disfrute, desde la abundancia, desde la autenticidad, desde el desarrollo personal. Así que si querés seguir escuchando de estos temas y de mucho más, te animo a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones y nos acompañes, porque vamos a seguir junto con Mauro y con muchos profesionales más, diseñando una vida profesional tal y cual como la merecemos, una vida de abundancia total. Así que, Mauro, muchísimas gracias. ¿Querés saludar al público para despedirte? Muchas gracias a todo el público que me ve y me va a ver todo este tiempo, pues este video va a quedar. Así que gracias a vos por invitarme, un placer. Re contento, me sentí como en mi casa. Ay, qué amor. Esto es algo que siempre me gustó porque me crié con mi papá haciendo esto, entonces me encantó y más jugaba a hacer yo programas de radio cuando era chico, con el grabador de periodista de mi papá. Así que me encanta, me conecto también mucho con eso, con la energía de mi papá. Y feliz. Qué hermoso, qué lindas palabras. Bueno, y a conectar un poquito también con esa esencia de niño y lo que uno vivió en esas etapas y a no perderla en el camino. Así que una vez más, gracias Mauro, gracias a todos y a suscribirse. Nos vemos en el nuevo episodio. Bienvenidos todos a este lugar donde las ideas empiezan a brillar. Marca personal es nuestro portal.